La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Semanas han transcurrido de la última declaratoria de estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón. La decisión se dio luego del atentado con explosivos en el sector del Cristo del Consuelo. ¿Y cuáles son los resultados? Lo vamos a analizar con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan esta mañana. Desde hace un buen tiempo, declarar estados de excepción son la medida reactiva preferida del gobierno y entonces, junto a Fuerzas Armadas, la policía hace miles de operativos, se detienen delincuentes, se decomisan armas, droga, vehículos, pero eso no implica necesariamente que la violencia disminuya. Entonces, ¿realmente funcionan en general estos estados de excepción? Yo creo que sí funcionan y no es la única medida que tome el gobierno nacional, es la necesaria. Si nosotros miramos en cada contexto cuando se decide recurrir a que es el mecanismo constitucional que nos permite trabajar articuladamente y anticipadamente a muchos hechos, encontramos ahí la fórmula. En el Cristo del Consuelo era necesario recuperar el orden público, era necesario devolverle una sensación del trauma que vivió toda esa comunidad. Y luego de los allanamientos que se hicieron, se lograron muchos resultados, especialmente para identificar responsables que ahora ya están sometidos a la Administración de Justicia y para encontrar algunos problemas estructurales que los tenemos que resolver ahora juntos con la municipalidad. El problema general es que muchas personas dicen, todos saben lo que pasa en determinados sectores, en el Cristo del Consuelo, en sociovivienda, pero la policía actúa luego de que ocurren eventos como el de los explosivos de hace 15 días. ¿Por qué? Es probable, pero es lo que el marco jurídico lo permite. Si nosotros tuviéramos la capacidad para hacer anticipación con mecanismos de inteligencia, otro podría ser el resultado. Y justo eso es lo que necesitamos debatir. ¿Por qué en la Asamblea Nacional no empezamos a trabajar artículos puntuales que le den mucho más capacidad ante los nuevos fenómenos de violencia y de inseguridad que estamos viviendo? Las normas, yo creo que en el Ecuador son suficientes, pero para combatir delincuencia común. Ahora estamos enfrentando la presencia de crimen organizado y se necesita capacidades especiales. Capacidades especiales. Especial. Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿cómo nosotros tenemos que anticiparle a un grupo que le vamos a hacer una vigilancia, que le vamos a hacer un mecanismo de escucha telefónica, que vamos a utilizar algunas herramientas tecnológicas para identificar qué es lo que se encuentran planificando? Por eso es que parecería que estamos a la saga y que estamos reaccionando, pero hay mucho que se evita también con este mecanismo. En cuanto a la presencia de crimen organizado, que ellos ya están innovando permanentemente, que abusan inclusive de la tecnología, nosotros sí tenemos una asimétrica forma de actuar, porque mientras al otro lado se puede proveer rápidamente de todo este equipamiento, nosotros tenemos que hacer contratación pública y tenemos que actuar siempre bajo principios de legalidad. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Y ya vamos a ir a esos temas, general, pero quiero detenerme aquí. Usted dice, sí estamos actuando y sí hemos logrado detener algunas cosas. ¿Qué se ha logrado detener? Mire, atentados terroristas como el de Cristo del Consuelo, asesinatos. Coméntenos para saber y para tener también esa percepción de que la policía trabaja con antelación y obtiene resultados. Al siguiente día de lo que sucedió en Cristo del Consuelo, se retiraron 6 aparatos explosivos, 6 de estos dispositivos improvisados explosivos que iban a ser utilizados en algún momento y en algún lugar. Es decir, se evitó que en 6 sectores de la ciudad se produzca un acto similar o con el mismo impacto. Esos temas muchas veces no son noticia cuando ya suceden. Lo que se previene es bastante, pero lastimosamente siempre la seguridad se juzgará por lo que sucede, pero se ha evitado muchísimo. En cuanto tiene que ver a la violencia, indiscutiblemente que los indicadores no son buenos, los indicadores han crecido de manera exponencial, pero en la mala condición en la que nos encontramos, la buena noticia es que está contenida. No se puede cambiar una tendencia en el corto plazo. El cortoplacismo no es
es un buen consejero en materia de seguridad. Tenemos que apostarle al mediano y a largo plazo. Y ahí es donde se necesita mirarlo como una razón de Estado. Si somos cortoplacistas, entonces los elementos básicos para transformar o cambiar la percepción es incorporar más policías y más patrulleros, que es lo que muchas veces se demanda. No hay vehículos patrullando, no hay unidades de policía comunitaria o no hay policías en la calle. Pero esto es un sistema estructurado que necesita más bien mirarse con una visión de mediano plazo que pase por reformas, que pase por mecanismos de reestructuración del sistema de justicia. Yo creo que el gobierno del presidente Lasso, si continuamos en el camino en el que estamos, va a dejar sentadas las bases estructurales para unos nuevos mecanismos de seguridad. Y mire lo que pasó en el gobierno, en los gobiernos anteriores. Los cortoplacismos son los que nos han llevado a esto. Se presentaban las cifras de disminución de la tasa de homicidios, pero resulta que el ecuatoriano no cambió culturalmente y al primer mecanismo, a la primera dinámica, al primer fenómeno, nuevamente se vuelve y se transforma en un ser absolutamente violento. ¿Qué está atrás? Ahora, usted dice, solo lo que sucede es noticia, pero ¿cómo no va a ser noticia los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral constantes? El último viernes en Sociovivienda, fueron los enfrentamientos en la penitenciaría. En Sociovivienda se dan bala todas las noches. En Manaví los sicarios matan a la salida de las escuelas y en Calceta la gente ya no quiere ni siquiera salir a las calles. En Santa Elena asesinan a la luz del día. En Esmeralda se habla de santuarios de delincuentes donde la fuerza pública, al igual que en las cárceles, no puede entrar. ¿Dónde está el plan integral de seguridad general? El plan integral pasa por una revisión de lo que tiene que hacerse en materia de inteligencia y se está trabajando muchísimo con la cooperación internacional. Pero no está terminado todavía. Está terminado, lo estamos trabajando, pero muchas de las cosas que estamos haciendo no se las pueden difundir por temas de seguridad mismo, pero estamos trabajando. La reestructuración del sistema de inteligencia, especialmente del subsistema de inteligencia criminal, está desarrollándose en la institución y estamos ya en procesos para la adquisición de los equipos tecnológicos que se requieren, que son equipos de última tecnología, pero que tienen que ir acorde con los mecanismos legales autorizados también para su utilización. Porque, insisto, no vamos nosotros a pasar esa línea democrática de respeto al principio de la legalidad. Luego tenemos un plan de fortalecimiento de las instituciones. El presidente Guillermo Lasso ha sido absolutamente claro. 30,000 funcionarios más para la seguridad a nivel nacional, y eso es fortalecer el ECU 911 para que la vigilancia en las cámaras sea sostenida con personas atrás que eviten y que hagan análisis de la Big Data. Eso es personal para el Servicio Nacional de Atención al Adulto Infractor en el sistema penitenciario, 1,400 formándose, 1,300 para las cárceles y penitenciarías y 100 educadores sociales para los grupos juveniles, 7,500 policías más en proceso de selección e incorporación y formación que estarán disponibles ya en marzo del próximo año al servicio de los ciudadanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La desmotivación también y los incentivos juegan un rol importante. En estas instituciones mucha gente ha salido, ha desertado post-COVID por los mismos fenómenos de violencia que se están viviendo. Entonces es necesario darle eso hay que una sumarle legitimidad. Casos como el de Santiago Olmedo. A esos hay que sumarles casos como estos en donde el uso progresivo de la fuerza se valora ex post y se valora desde un escritorio, desde un juzgado mucho tiempo posterior a lo que sucedió, y solamente se mira la dinámica final de trayectoria o número de municiones, pero no se mira en el contexto en el que sucedió y en el contexto en el que se tomó la decisión. Y en ese contexto Santiago Olmedo. Y en ese contexto Santiago Olmedo, para mi visión, hizo lo que tenía que hacer en uso progresivo y gradual de fuerza, pero acá parecería ser un exceso por el número de municiones que aparecen, pero se evitó y se impidió un delito que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar en Sociovivienda desde el 15 de septiembre, general, cuando termina el estado de excepción? ¿Se van a ir los 800 uniformados que están en el lugar y van a quedar, le pregunto, solamente los 8 policías que son los asignados normalmente a esa zona? No, en Sociovivienda vamos y tenemos un plan sostenido. Yo vengo trabajando con muchas instituciones respecto de esto. Lo vamos a trabajar con el municipio. Hoy han mejorado las relaciones muchísimo con la alcaldía y esperamos tener ya unas respuestas mucho más consolidadas y mucho más estructuradas. El exfuncionario del municipio de Medellín, Jorge Melguizo, señaló en este espacio general que hay otras formas de combatir a la delincuencia. Lo invito a escucharlo. La fórmula, digamos, de Medellín fundamental ha sido entender
que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Así suena extraño. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con una altísima inversión en proyectos sociales, en proyectos educativos y en proyectos culturales. Esa es la fórmula que Medellín durante 30 años ha venido realizando. Nosotros decimos interviniendo en los barrios más violentados, los barrios que son más víctimas de las violencias, con grandes inversiones sociales, educativas y culturales. Esa ha sido la fórmula principal. Pero también, general, hay quienes sostienen que en Ecuador debería implementarse la doctrina Bukele de seguridad. ¿Con qué idea comulga usted? Mire, yo comulgo con el concepto de la convivencia y justamente por eso estamos trabajando en los encuentros ciudadanos. Los hemos desarrollado ya en más de 12 provincias con todos los alcaldes y tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que son los centros cívicos, y los centros cívicos son justamente estos mecanismos que permiten especialmente a grupos vulnerables aislarles de la posibilidad de acceder a drogas, de acceder a armas, de mantenerse en el sistema escolar, de disminuir la deserción, y bajo estos mecanismos convertirles más bien en seres virtuosos y no seres que estén encaminados en algunas incivilidades. La fórmula Bukele, que si bien populista y autoritariamente para muchos es bien percibida, hay que mirarla también en contexto. Mire lo que sucede allá en El Salvador. Primero, el presidente tiene una mayoría parlamentaria que le permite tener una norma, una regulación a la medida de lo que se está pensando. Pero ahí el debate es tan básico en temas de derechos humanos. Están autorizados prisiones de 15 días por llevar un tatuaje y pertenecer a grupos de pandillas y maras. Si es que eso es lo que necesita el Ecuador, pues bueno, entonces debatámoslo y hagamos y presentemos una propuesta en ese sentido. Yo no soy partidario de esto porque habría mucho más violación de derechos humanos y sería un cortoplacismo nada más, en el cual se puede aparentemente presentar un resultado, pero no se ha cambiado una realidad. La mejor 0 homicidios en 2 meses. La mejor política de seguridad, Lenin, es la política económica y la política de educación, y en eso el gobierno nacional viene trabajando. Insisto, por eso yo creo que los problemas estructurales van a quedar muy sentados. En el tema educativo venimos trabajando muchísimo con la ministra Brown. Estamos próximos a lanzar un protocolo de actuación y un protocolo para garantizar un poco mejor la seguridad como un esquema de escuela segura, y también estamos trabajando en economía. Indiscutiblemente el gobierno ha logrado una estabilidad y a partir de esa estabilidad pues mejoren todos los indicadores. Ahora, en ese sentido yo creo que hay que apoyar. Ahora, 15 días han transcurrido, general, de la reunión que tuvo usted con la alcaldesa Cintia Viteri. Usted dice las relaciones están muy buenas. Acordaron la creación de una mesa técnica para impulsar acciones de seguridad en la ciudad. ¿Ya se conformó esa mesa? La mesa técnica está trabajando. La mesa técnica, yo esta semana estoy buscando un espacio para hacer la revisión y poder ya hacer un lanzamiento mucho más sólido de algunas cosas. Me preocupan muchas veces que estas iniciativas también se lancen, como la que presentó la alcaldía. La de donar una isla. La de donar una isla. Una cárcel. Así es. A mí me parece que lo primero que tenemos que esperar es lo que se está haciendo. Mire, el gobierno nacional, 3 datos y 3 informaciones que son fundamentales. A los 12 años vamos a realizar el censo poblacional para saber quiénes somos y para saber dónde estamos y la composición demográfica del Ecuador. Y con esa información es básica para tomar decisiones en materia de seguridad. Segundo, estamos haciendo el registro y regularización de extranjeros, porque es fundamental también entender cómo están, en qué condiciones se encuentran y a cuántos tenemos que retirarlos porque no han hecho el registro y no hay cómo regularizarlos por sus propias condiciones. Y en tercer lugar, estamos terminando el censo penitenciario. Primera vez en la historia del Ecuador que se hace un censo penitenciario con registro biométrico que nos permitirá también entender muchas lógicas para romper el hacinamiento. Y todo eso es importante, general, sin duda, pero mientras a las cárceles del país, con o sin censo, continúen ingresando armas, estupefacientes, municiones, drones y todo lo que uno se puede imaginar, el problema va a subsistir. Por ello, general, permítame cerrar este tema. Esta isla, con una cárcel a lo Alcatraz, para, de cierto modo, aislar a los delincuentes más peligrosos del país, no es factible. Habrá que mirarse en términos de derechos humanos también, porque a la isla tendrán que ir defensores técnicos, tendrán que ir visitas, tendrán que verse muchos mecanismos. Y si es que eso va a impedir, pues bueno, bienvenido. Pero ¿por qué no debatimos también la posibilidad de tener ya un sistema privado, penitenciario y carcelario, desde un modelo en donde el Estado se haga cargo de aquellos delincuentes que por decisión son parte de las organizaciones criminales, y otro para aquellos que por equivocación o por error tienen que pagar una pena en un centro
dentro de un sistema mixto en donde los municipios también puedan tener este tipo de competencias y donde los municipios también puedan mirarlo. ¿Por qué no pensamos en una cárcel militar para los grandes delincuentes y para aquellos que han cometido y no quieren y no tienen una voluntad de rehabilitación y de reinserción social? ¿Por qué no pensamos en diferentes otros mecanismos? O la misma isla, que nada se descarta, pero sentémonos a debatir, porque este no es un tema de lanzarlo electoralmente o de manera populista. Este es un tema en el cual los ciudadanos tenemos que sentarnos, conversarlo y tomar la mejor de las decisiones. Ustedes hace un momento, general, estamos adquiriendo equipos tecnológicos para labores de inteligencia y de contrainteligencia, pero estaban también adquiriendo camionetas hasta hace poco. Usted dice, tenemos que cumplir con todo lo que determina la ley y nadie les pide que se incumpla con la ley, pero sí se le requiere celeridad. ¿Por qué no se declara en emergencia y se hacen estas compras de una manera directa, más rápida, cumpliendo con la ley, pero más rápido? Se están haciendo de gobierno a gobierno. El presidente de la República envió una comisión, él mismo viajó en una primera comisión a un gobierno amigo, en donde se están ya realizando muchos procesos de manera ya fluida. En el caso de Guayaquil, los 11.4 millones ya se han invertido. Estamos ya por cerrar el contrato de motocicletas, se cerró ya el contrato de camionetas. Estas camionetas tienen que entrar a un proceso de matriculación, tienen que funcionar en legalidad también, y estos temas llevan los tiempos burocráticos. Los incentivos en la parte administrativa también son complejos para que la gente pueda manejarlo de una manera distinta. Yo creo que un mecanismo de emergencia no es la solución cuando lo que se necesita es solucionar otros aspectos que ya no son parte de la compra pública, sino que pasan por también la burocracia en otras instituciones. Por ejemplo, los vehículos patrulleros que necesitan circular con placas deberían tener una forma diferenciada de revisión, de matriculación en los mismos municipios para que lo más pronto posible puedan estar al servicio de los ciudadanos. Una última cosa y brevemente, general, la actitud, la moral del policía, cómo se encuentra luego de situaciones como las de Santiago Olmedo y también al ver que capturan delincuentes y al día siguiente están otra vez en las... Mire, yo le sumo un adicional, el tema del robo de los 950 millones del ISPOL y la velocidad con la que actúa la Administración de Justicia para imponer las sanciones a los que corresponden. Todos estos mecanismos sí han minado la moral, estamos recuperando, estamos trabajando. Yo creo que hay un gran grupo de generales liderando ahora la institución y bajo esos conceptos la gente también empieza a movilizarse sobre la base de la confianza. Nosotros en el caso de Olmedo y en el caso de David Velastegui, que también es un caso ícono en la institución respecto de un tema similar que sucedió en Mascarilla, en Imbabura, lo vamos a continuar, vamos a hacer las defensas que correspondan y el presidente ha garantizado en último de los casos el indulto. Estamos trabajando para que el indulto, si es la última opción a la que nosotros debemos recurrir, que sea también garantizando el trabajo de aquellos funcionarios. Patricio Carrillo, ministro del Interior, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias.